rotación de cirugía consta de 3 mini rotaciones, que son traumatología, neurocirugía y cirugía general. Por cada una de ellas van a rotar un mes, para un total de 3 meses que consta la rotación en general. En particular, la rotación de cirugía general van a rotar 3 semanas porque una de sus semanas es por urología. Mientras rotan por cada una de estas van a haber clases simultáneas, tanto de trauma, de cirugía y de neurocirugía. Las clases de traumatología son los lunes, miércoles y viernes a las 7 en el auditorio. Las de neurocirugía los martes y jueves a las 7 de la mañana. Y las de cirugía general son los días lunes, miércoles y viernes a mediodía, aunque no están exentas, de haber clases también los martes y los jueves. Vamos a empezar a hablar un poco de la rotación de neurocirugía. En esta rotación hay que estar todos los días antes de las 6:30 o a las 6:30 de la mañana en neurotrauma. Hay que estar puntuales y todos porque si no los residentes se pueden molestar. Aquí es para la entrega de guardia. Por lo general, como tenemos clase a las 7, pues estamos en un momento y los residentes nos dan permiso para irnos a clase. A nivel de piso, cada uno tiene que tener un paciente o una cama asignado, ya sea porque ustedes se lo repartan o porque los residentes se los asignen, en el cual ustedes se van a encargar de ese paciente, de sus interconsultas, de velar por él, de ayudar en las curas, de estudiar la patología del paciente. No obstante, tienen que estudiarla de toda la sala y saber de ellos todo, motivo de consulta, datos, enfermedad actual, diagnósticos, para los momentos de la revista. La revista por lo general son a partir de las 7, aunque la mayoría de veces después de las 8, cuando se sale de clase a las 8, pues se van para piso y todavía no han pasado la revista. En la revista tienen que estar muy pendientes porque el especialista puede decir de quién es esta cama, quién me presenta esta cama, y el encargado pasa a presentar la cama. Y pueden realizar preguntas académicas sobre la patología, tanto al que presenta la cama como los que están, sus demás compañeros. Las guardias. Las guardias son en parejas, son cada 4 días. La guardia empieza a las 6:30 de la mañana y termina a las 6:30 del otro día. Aquí hay algo muy particular. Los residentes de neurocirugía tienen su kit de cirugía menor y un bolsito donde están todas las cosas, suturas y todos los materiales para un momento de emergencia o tenerlos listos. Esto se lo van a entregar de compañero de guardia en compañero de guardia a las 6 de la mañana. Nosotros le llamamos el testigo. Las guardias las van a realizar en quirofanito, donde van a estar, y también pueden subir a piso cuando el residente lo indique. Van a estar pendientes de todo paciente que llegue, paciente politraumatizado o cualquier paciente que tenga alguna patología relacionada con neuro a nivel de la cabeza. ¿Cuáles son el pan de cada día? El SCAL, los traumatismos craneoencefálicos, el traumatismo raquimedular, contusiones, etc. Las cuales ustedes van a evaluar al paciente, van a evaluar la escala de Glasgow, van a ver cómo está y van a informar y presentarle al paciente al residente, el cual indicará qué hay que hacer. Ustedes van a ser la mano derecha de él, les va a indicar qué pueden realizar, qué no van a realizar, qué va a hacer él. Aquí se aprende mucho, se aprende a suturar, a evaluar muy bien los pacientes. Los miércoles son cirugías electivas en las cuales tienen que ir al menos 2 de ustedes, ir de 2 en 2, o sea, cada miércoles, para que al menos una sola vez entren las cirugías electivas. Las cirugías de emergencia por lo regular entran los que están de guardia, pero si hay cirugía electiva y cirugía de emergencia a la vez, ustedes se distribuyen de manera tal de que todos puedan entrar. ¿Qué tips hay aquí? Hay que repasar mucho anatomía, más que todos los primeros temas. Cráneos, meninges, encéfalo, cerebelo, hay que saber muy bien toda esta anatomía. Además de eso, saberse la escala de Glasgow al pelo, algunas escalas o clasificaciones, escalas como de tomografía, la escala de tomografía de New Orleans, hay varias. Saberse bien los temas que ya les dije, traumatismo craneoencefálico, traumatismo raquimedular. Las clases, como ya hablamos, son seminarios que les asigna la doctora Gandica. En estos seminarios hay que enviarle a ella un trabajo y las diapositivas días antes para que ella lo evalúe, es parte de la evaluación. También siempre hay que llevar el tema estudiado, prestar atención a las clases, porque todas las clases son evaluadas, hay quiz. Esos quiz tienen un porcentaje, las guardias, las revistas de sala, el desenvolvimiento en clase, y al final hay un examen que es oral, que consta en una primera parte
donde les hacen preguntas relacionadas con todo el temario, porque es un solo examen, y la segunda parte de tomografía, donde van a evaluar una tomografía y les van a preguntar. Traumatología. Aquí se trabaja por equipos, son 8 equipos. Ustedes serán asignados a un equipo al inicio de la rotación y van a trabajar con los pacientes de este equipo y con el residente encargado del mismo. Los servicios de traumatología son sala yeso y piso 10, que es el área de hospitalización. Las previstas son los días domingos a partir de las 8 de la mañana. ¿En qué consiste? La primera prevista es la entrega a sus compañeros, a ustedes, de los pacientes y todo lo correspondiente al equipo. Y las siguientes son como una especie de ensayo, lo que va a ser las revistas del día lunes. Aquí ustedes van a presentar los pacientes de los residentes, ellos les van a hacer una serie de preguntas que deben contestar, ustedes deben ir con el tema leído, con la patología leída, y ellos les van a decir qué posiblemente les van a preguntar o qué tienen que estudiar. Estas son de asistencia obligatoria, pasarán lista, y pues los residentes los van a ir evaluando. Posterior a hacer la prerevista, se va a realizar las cosas pendientes con el paciente. Se van a cambiar las férulas, se van a cambiar los vendajes, hacer rayos X control, curas correspondientes, todo para que quede bien para el día lunes. Los días lunes son como los días más agitados porque posterior a la clase, a partir de las 8, viene primero la radiológica, que es impartida por los residentes, en los cuales están los especialistas, ellos dan los casos operados de la semana, los rayos X, y es algo académico. Termina tarde, posterior más o menos a eso de las 10 de la mañana es que va a empezar la revista. O empieza a darte un consejo o lo que nosotros realizábamos, y también consejo de los residentes, es que ustedes presenten las primeras camas, con el fin de al momento de tener que retirarse a clase, todos hayan presentado una cama, los especialistas o el doctor Brito y el doctor Reni los hayan visto presentar, los hayan evaluado, los hayan interrogado. Ustedes cuadran con sus compañeros y con las demás universidades. No importa que no sea de su equipo correspondiente, ustedes la presentan, pero todo siempre a un acuerdo. Posterior a estas revistas, los demás días que tienen que hacer, todos los días evaluar a los pacientes, tomar los signos vitales, hacer curas correspondientes y realizar las evoluciones. Posterior a esto van a ir a sala yeso, donde pues van a aprender y van a realizar pues lo que se realiza en una guardia. Las guardias son cada 4 días. Son en parejas, estos son por equipos con el residente correspondiente en el que ustedes están encargados. Las guardias son en sala yeso. ¿Qué van a aprender ustedes en la guardia? Van a aprender a identificar, a evaluar a los pacientes, a cómo leer rayos X, van a aprender a reconocer las fracturas, cómo manejarlas, a realizar férulas, a hacer vendajes, ayudar a hacer yesos, suturar. Se aprende demasiado en traumatología. Las clases son, como ya dije, a las 7 de la mañana en el nivel del auditorio. Las imparte el doctor Reni, las imparte el doctor Brito. Y también los muchachos de sexto dan seminarios. Ustedes aquí en quinto no van a dar seminarios como tal. Lo único que van a dar ustedes es algo llamado tema libre, que es una experiencia muy bonita. Es como una especie de seminario que ustedes realizan con el tema que ustedes quieran, con que ustedes deseen, que ustedes dominen. Tienen solamente 10 minutos para hacerlo y estos son posteriores a la clase. Apenas comiencen los temas libres, ustedes deben tenerlo preparado porque en cualquier momento pueden pasar, puede algún día llegar el doctor y decir puros temas libres, y si no lo tienen preparado y no lo presentan, pierden puntos, porque estos son 2 puntos sobre la materia, un 10% más o menos, eso dependiendo de cómo les den el plan de evaluación. A las clases hay que llegar puntual, hay que llegar antes de las 7 y firmar una lista, porque el doctor llega, ya la lista tiene que ser firmada y empieza a pasar la lista. Nunca falten si no tienen justificativo alguno, porque eso también es nota y les hace perder ese porcentaje. Cirugía general. El área de hospitalización se encuentra en piso 5. A este servicio hay que llegar muy temprano, a eso de 6 o antes de 6 de la mañana. ¿Por qué? Este servicio es muy dinámico, siempre hay pacientes nuevos en sala y ustedes deben saber todas las camas, todos los pacientes. Entonces hay que llegar súper temprano para actualizar el CARDES, para pesar a los pacientes, tomar los signos vitales, evaluarlos. A eso 6:40 empieza la prevista con los residentes, pero nosotros hacemos poco tiempo porque a las 7 hay que ir a clase. Esto es un pequeño dilema porque a veces cuando vamos para clases y llegamos de clases a la revista, pues han movido algunos pacientes de cama o los residentes han dado algunas instrucciones, pero bueno, ahí se va aprendiendo poco a poco y siempre pues ustedes van sabiendo cómo manejar la situación. Las revistas son todos los días
después de las 7 o mayormente a partir de las 8, donde pueden estar uno, dos o todos los especialistas. Ustedes deben saberse todas las camas porque cualquier especialista puede decir, tú preséntame esta cama y tienes que sabértela. Van a hacer preguntas académicas sobre las patologías que hay en sala, tanto al que está presentando como a los demás compañeros. Esto de saberse toda la sala es un poco difícil, al principio te puede costar un poco, pero luego te vas acostumbrando. Te puedes aprender varios pacientes, depende de los primeros pacientes y luego pues a medida que tu compañero está presentando una cama, tú te vas aprendiendo la siguiente. Tú vas adquiriendo esa capacidad de lograr aprenderte las camas. Van a haber momentos que sí, pues cuesta, pero tú te vas adaptando. En las revistas es muy importante cargar el carnet si no te sacan de ellas, como el estetoscopio. Siempre revisen a los pacientes porque pueden hacerles preguntas de cómo se siente el paciente hoy y todo lo relacionado con él, de la herida quirúrgica, de todo. Las guardias. Las guardias son cada 4 o 5 días, dependiendo de cómo se repartan, cómo los dejen dividirse. Ustedes escogen a su compañero de guardia. Estas guardias son en el área de quirofanito y de sala de shock, donde ustedes van a estar pendientes de cualquier paciente que llegue con patología quirúrgica. Lo van a evaluar, se lo van a presentar al RA y al residente y siempre carguen un mono quirúrgico de más, porque siempre van a entrar a cirugías, tanto para observar como los van a vestir para ayudar, y estas son experiencias muy bonitas. Las guardias son muy movidas, siempre hay muchos pacientes. Las clases como ya dije son a mediodía, es un poco tedioso el horario, pero bueno, son seminarios que los damos nosotros mismos con temas que nos asignan al principio. Siempre tengan listo el seminario. Cualquier duda, hágansela saber a los doctores que nos dan clases son el doctor Noguera y el doctor Larriba. A los doctores les gusta mucho que interactúen en clase, que hagan preguntas. Esto es parte de la evaluación. ¿Qué más son las evaluaciones? Además del seminario, las revistas de sala, está su desenvolvimiento en piso por parte de los residentes, las guardias y pues los 2 exámenes que son oral. Los doctores les van a indicar hasta qué punto llegan los exámenes, con eso no hay problema. Además de esto, los tips. ¿Qué tips para estudiar? Bueno, siempre hay que saberse las patologías que hay en sala, hay que repasar y saber mucho de anatomía, repasen bastante anatomía, más que todo de los temas que hay en sala o de los que se están viendo. Lo mejor en realidad es que, por ejemplo, cirugía quede de última, o sea que veas primero neuro, luego trauma y cirugía te quede última. ¿Por qué? Porque hayas visto la materia del primer parcial, que es prácticamente las patologías que se encuentran en sala. Urología. Urología es una de las semanas de cirugía. Urología prácticamente es una sola semana, ustedes se van a repartir. ¿Qué se siente ser interno de pregrado? Maravilloso, es una gran experiencia, donde empiezas a enfrentarte con toda esa teoría que viste años pasados, pero ya refleja en una persona, en un paciente, en tu paciente, donde tienes que aplicar los conocimientos y destrezas. Y a pesar de la carga académica, de las guardias, de los horarios, de los servicios, de todo ese cansancio, siempre queda un poco de energía. Al tener la satisfacción de adquirir conocimientos, de aprender, de hacer las cosas, de tener experiencia y de ayudar a tu paciente. La experiencia más fuerte que me ha tocado vivir. La valoración física y un examen completo son muy importantes para el diagnóstico y para evaluar los riesgos a posterior de un evento. ¿Por qué digo esto? En una guardia tuvimos un paciente politraumatizado en el cual realizamos un buen examen físico y su abdomen se encontraba en buenas condiciones. Posterior de alrededor de más o menos 30 minutos empezamos a notar cambios en el paciente, lo volvimos a evaluar, volvimos a hacer el examen físico y notamos grandes cambios, un abdomen en tabla. Informamos inmediatamente al residente de lo ocurrido y el paciente fue llevado a mesa operatoria donde se encontró un hemoperitoneo de 3000 cc de sangre en cavidad, que comprometió pues la vida del paciente. Fue una experiencia bastante fuerte e impactante de ver de cómo un paciente que se encontraba estable pasó de un momento a otro de la vida a la muerte en cuestión de minutos.
El doctor más difícil. De neurocirugía, la doctora Marbelis. Tiene un gran carácter, es estricta, pero al momento de enseñarte lo hace con gran entusiasmo. De traumatología, el doctor Ronnie Cárdenas. Es bastante estricto, es un poco difícil de llevar y tiene un tono de voz muy alto, pero al momento de enseñarte, te enseña bastante, te enseña a ser disciplinado, te enseña a ser puntual. De cirugía, el doctor Ortega. También es muy estricto, muy exigente. Al principio piensas que hay como una especie de terror psicológico, pero para nada. Él lo que quiere es que aprendan, que se destaquen y que estudien. No se asusten los señores de prejuicio de cómo serán las rotaciones, de cómo será el internado. Vivan su propia experiencia, que con constancia y estudio podrán lograrlo. Es normal sentir algo de miedo al principio, pero esto indica que vamos en el camino correcto. Y saber que todo es posible, de que todo podemos lograrlo. Pero todo depende de cada uno de nosotros, el que persevera alcanza. Y también saber que estamos nosotros, los años superiores, para enseñarlos, para ayudarlos a impartir conocimiento. Ánimo que sí se puede. Hola, muy buenos días, ¿cómo le va? Habla Eduardo Ramírez, estudiante de Medicina en la Universidad de los Andes, Extensión Táchira. Fui invitado por parte del comité organizador de esta actividad muy bonita, casi doctores, que tiene por fin algo muy interesante, que es la curiosidad de cómo es el internado. En esta ocasión agradezco la oportunidad de estar aquí y pues voy a explicarles acerca de la rotación de medicina interna. Medicina interna es una rotación muy bonita dentro del hospital central, dependiendo también de cómo lo quieran observar. Y primero es una especialidad médica que permite la evaluación integral del paciente. ¿A qué me refiero con esto? De que no solamente les importa si de repente el paciente cursa con una enfermedad cerebrovascular, sino que también es importante si de repente tiene alguna enfermedad reumática, o si tiene alguna infección micótica en la piel, o si de repente tiene un simple panadizo. Es decir, se utiliza una evaluación completa del paciente. Y el médico internista no es aquel que lo sabe todo, simplemente es aquel que se preocupa por cada uno de los padecimientos que tenga su paciente y va en pro de mejorar y de estabilizar la salud de estos pacientes. Dentro del servicio de medicina interna, los pasantes de la Universidad de los Andes, por ejemplo en el 5º año de la carrera, nos encargamos de las salas de hospitalización o nos asignan allí para hacer mejor la aclaratoria. En este caso, nosotros vemos la evaluación del paciente y la progresión del mismo en su cronicidad. Es decir, es aquel paciente, usualmente en edad avanzada, que tiene padecimientos crónicos como diabetes, insuficiencia renal, problemas cardíacos, insuficiencia cardíaca, infarto miocardio. Son pacientes que están complicados, usualmente pacientes con neoplasias benignas, malignas, enfermedades de la sangre, anemias, displasias, en fin, cualquier patología podría, desde el punto de vista médico, encajar dentro de la especialidad de medicina interna, es decir, pacientes no quirúrgicos. ¿Qué ocurre? Es muy interesante porque nos permite evaluar y conocer y poder aplicar una semiología correcta, una semiología metódica, que como lo es esta rama médica, que va a permitir una evaluación adecuada de nuestro paciente. Y a partir de aquí pues va a depender de verdad de la evaluación continua de nuestro paciente, cómo es el desenvolvimiento del mismo. ¿Qué deberes podemos tener dentro del servicio de medicina interna? En el servicio de medicina interna, como pasantes, como internos de pregrado de la Universidad de los Andes, tenemos el deber de llevar al día las historias clínicas de los pacientes de los cuales a usted ha sido asignado, pero al mismo tiempo conocer los padecimientos o enfermedades o condiciones que curse cada uno de los pacientes en la sala, porque usted está siendo asignado a un piso de hospitalización y por ende no debe olvidar o dejar de conocer por lo menos cuáles son los padecimientos de cada uno de los pacientes y manejar cada parte teórica de cada uno de los mismos. Mientras que si no puedes dejar pasar por alto cosas puntuales de tu paciente, como fechas de última regla, como simplemente los medicamentos que consume, a qué dosis lo consume, por qué está diagnosticado con cada una de las patologías, cuáles son
los procedimientos diagnósticos, los test diagnósticos, los estudios paraclínicos actuales, las paraclínicas previas, si ha mejorado, si ha empeorado. Es decir, llevamos una evaluación continua de cada uno de estos pacientes. Y pues es muy importante porque esa es la herramienta del médico internista, es decir, la historia clínica, el buen interrogatorio, el buen uso del examen físico, la selección específica de las pruebas de análisis, las pruebas imagenológicas, son las que van a garantizar el buen desenvolvimiento del médico internista. Y pues allí es donde está. ¿Qué ocurre? Esto es una especialidad médica que requiere de mucho conocimiento, pero que depende de cada uno de nosotros de cómo distribuyamos nuestro tiempo para poder hacer un correcto uso de este tipo de pasantía. Bueno, me comentaron acerca de explicarles un poco qué se siente ser interno de pregrado. Pues miren, como ser interno de pregrado es lo que siempre se quiso desde el momento que se empezó la carrera como estudiante de medicina. Todo estudiante, desde el primer año de la carrera, no esperamos el momento del contacto, el contacto con el primer paciente, el contacto con la primera cirugía, el contacto con aquel primer parto que puedas atender, el contacto con distintas sensaciones que puedas sentir o ser dentro de una gran escuela como es el Hospital Central de San Cristóbal. En este caso, ser interno de pregrado les digo que es algo bueno, se sufre pero se goza, es algo bueno, sabroso, porque estás creciendo, estás aprendiendo, estás socializando, estás conociendo personas nuevas, estás conociendo distintos humores, distintos genios, porque cada tutor es distinto, cada residente es distinto, cada médico especialista es distinto, cada área que tú conoces es diferente. Y tú eres como una esponja, pero debe ser una esponja selectiva, porque hay cosas buenas, hay cosas malas, hay cosas por mejorar, hay cosas excelentes, hay aprendizajes, hay pacientes con los que simplemente te enamoras, hay pacientes con los que te encariñas tanto, hay pacientes de pacientes, hay sentimientos encontrados, entonces son cosas importantes, las horas del almuerzo, compartir con tus compañeros, verlos todos los días. Hay veces que usted no se soporta, no lo soporta, simplemente es así. Yo recuerdo las llegadas a las 5 de la mañana en los servicios de cirugía general y con mis compañeros, y yo veía que, coño, todos los días era una discusión. Pero se acababa la revista, eran las 8:30, 9 de la mañana y ya todos teníamos una sonrisa en la cara y sabíamos que podíamos confiar en el otro y decirnos las cosas que tuviéramos que decirnos en frente uno al otro, sin ningún tabú, sin ningún miedo, sin ningún temor. Entonces, son cosas que te construyen y que depende de cómo lo tomes o no, pues habrán momentos de risa, momentos de llanto y de esto va a depender también el resto de tu carrera. Creo que dentro de 15 años, cuando seas especialista, subespecialista, profesor, siempre te quedarán recuerdos y cosas que te hayan marcado en tu formación como interno de pregrado. Y recordarás, bueno, la doctora Adriana Betiol tal cosa, el doctor Jorge Rodríguez tal cosa, el doctor Daniel Ortega me dijo aquello. Entonces, siempre eso lo van a recordar y son cosas que los van a marcar de por vida. Entonces, tengan en cuenta de que eso es algo que no se va a repetir. Ustedes van a tener 2 años como internos de pregrado y Dios mediante no tendrán más. Nadie quiere tener más de 2 años como internado. Todo el mundo quiere tener sus 2 años como internado y ya. Entonces, disfrutarlos, gozarlos, aprender, crecer. Y eso es mentira de que mientras seas interno no puedes salir, no puedes joder. Eso es paja. Y es el momento tal vez en donde quieres hacer más. Entonces, pues, para adelante. Y espero que a todos les guste como a mí me ha gustado ser interno de pregrado. Bueno, acerca de experiencias positivas, yo creo que son cosas muy bonitas entablar relaciones con cada uno de los pacientes y es algo bonito y al mismo tiempo contraproducente. El contacto, definitivamente el contacto es una de las cosas más bonitas y experiencias positivas que tenemos con cada uno de los pacientes porque cada paciente es un libro, cada paciente es un mundo
y conocerlos, estudiarlos, descubrir cuando mienten. Eso es fantástico. Cuando tú sabes que un paciente te está diciendo mentiras, es excelente. Y poder interrogar, saber cómo interrogar, decir las cosas de una manera correcta. Bien, la responsabilidad, eso es otro punto muy importante, muy positivo, porque depende de cómo tú seas, si eres una persona aplicada con cada uno de tus pacientes, estudioso, cada vez vas a tener más responsabilidades. Tus supervisores, tus médicos residentes, tus médicos especialistas, pues cada vez van a asignarte un poco más de responsabilidades acerca de realizar algún procedimiento con previa supervisión, previa interrogación, entre otras cosas, pero va a depender de ti, va a depender de ti, pero sí es algo muy importante, es algo muy bonito saber de que la gente confía en ti, de que la gente confía en ti, y no solamente las personas que estás tratando, sino tus superiores, tus médicos residentes, tus médicos especialistas. El momento más difícil. Me dijeron, habla de esto. Y yo creo que a nosotros siempre nos dicen de todo, de que el internado es excelente, de que el internado uno aprende, de que se disfruta, de que se goza. Pero es cierto, hay momentos difíciles. Y yo creo que hay algo dentro de nuestro pensum que no nos preparan. Y es que no todos los pacientes siguen adelante. No todos los pacientes tienen un curso esperado. Y lamentándolo mucho, creo que una de las experiencias más fuertes es la muerte. El tutor o doctor más difícil. Bueno, yo aquí creo que el más difícil no es tu tutor, o tu doctor, tu supervisor, tu médico, sino lo más difícil eres tú. Es decir, tú eres quien te pone barreras, eres quien pone límites, eres quien decide cuánto leer, cuánto estudiar, cuánto no estudiar, cuánto tiempo le dedicas a un seminario, cuánto tiempo tal, para acá, para allá. Entonces, creo que lo más importante es decir de que no crean en prejuicios. Es decir, no confíen o no pensar en que la doctora tal, el doctor tal, es una persona complicada. A todas las personas les gusta tener estudiantes o personas enfrente que sean competentes, desde el punto tanto residentes como internos de pregrado. Entonces, la mejor forma de verlos, no como el doctor más difícil, sino como del que puedo aprender más, es simplemente leyendo, estudiando, aprendiendo, explicando lo que has leído, viendo que puedes mejorar. No todas te las sabes, habrán puntos en que fallarás, pero siempre debes resaltar de que todo depende de ti. Finalizando, acerca de algunos consejos que de repente se puedan tomar por parte de mi persona en el caso del internado de pregrado, es no pierdan el tiempo. Es decir, ustedes deciden cómo organizar, cómo distribuir, cómo optimizar su tiempo. Duerman, coman. Hay personas que no comen. Eso es fatal, es tétrico, es horrible. Tienen que entender de que hay tiempo para todo y de que no comer no te va a beneficiar en nada. Bien, entonces siempre es necesario eso. Al mismo tiempo estudien, pero también descansen, también salgan, también conozcan a sus amigos, conozcan a sus compañeros, disfruten, compartan con ellos. Quiero darles las gracias a ustedes por simplemente escuchar a Eduardo Ramírez en este caso, porque se tomaron su tiempo, sus 10, 15 minutos en poder escuchar las palabras que tal vez tenía que decirles para aportar algo a su futura pasantía como internos de pregrado en el Hospital Central de la Universidad de los Andes, nuestra ilustre Universidad de los Andes. Cada día hagámosla más grande, cada día hagámosla más fuerte, y cualquier cosa cuentan conmigo, nos vemos en el foro y ahí aclararemos algunas dudas. Feliz día.